No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Con un 30% de los votos, Milei, de 52 años, se convierte así en favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán mañana 22 de octubre. El candidato, que se define como de orientación libertaria, sobrepasó a las dos fuerzas que han gobernado durante las últimas 2 décadas, Juntos por el Cambio, que obtuvo el 28% de los votos, y la coalición oficialista peronista-kirchnerista Unión por la Patria, que sacó el 27%. Pero aunque el resultado sea sorpresivo, las encuestas apenas le daban un 20% de los votos. Lo cierto es que Javier Milei se ha convertido en un fenómeno político de Argentina en los últimos años. Economista y amante de los perros, Milei ha sacudido los debates políticos de los últimos años con propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y dinamitar, en sus propias palabras, el Banco Central. A esto se suma su oposición a la legalización del aborto y a la educación en temas de género e identidad en las escuelas públicas. También está en contra de la Agenda 2030. Pero tal vez su crítica directa a los sectores tradicionales de la política argentina, a quien llama la casta, ha sido lo que lo ha llevado a conectar con los electores más jóvenes, descontentos con el actual estado de cosas en el país. Milei ha sido comparado con otros líderes políticos de derecha como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y Jair Bolsonaro de Brasil. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política, parasitaria, chorra e inútil que hay en este país. Actualmente Argentina vive una situación crítica debido a la alta inflación que el año anterior alcanzó el 100% anual. Y de hecho, el fenómeno Milei comenzó con él, que es economista de la Universidad de Belgrano, participando en programas de televisión como analista económico. En estos programas fue armando lo que es la base de su propuesta económica. Primero, la dolarización de la economía, imitando el modelo de otros países de la región como Ecuador. Segundo, el cierre del Banco Central. Milei ha sostenido en varias entrevistas que la creación de esta entidad, ocurrida en 1935, fue el inicio de todos los problemas del país. Tercero, una drástica reducción en el gasto público. Entre sus propuestas se incluye la reducción de ministerios presidenciales a solo 8, actualmente hay 18 ministerios. Otra propuesta que está en la carpeta es retirar el cepo al dólar, que es una medida actual que limita la cantidad de dólares que un ciudadano argentino puede adquirir por mes. Entre las propuestas de reducción del gasto público, Milei ha sido claro en que habrá recortes en los principales temas sociales: salud, educación y desarrollo social. Y la propuesta es directa: fusionar los 3 ministerios que manejan estos temas en uno solo, al que llamaría capital humano. En el tema de salud se propone la creación de un llamado seguro universal, en el que usuarios y médicos pacten los honorarios a pagar por servicios médicos. En el campo de la educación, Milei también propuso un método de vouchers en el que la asistencia a los colegios no será obligatoria ni gratuita. Ahora, la carrera hacia la Casa Rosada ha quedado clara para su definición el próximo 22 de octubre. Además de los resultados obtenidos por el movimiento de Javier Milei, Juntos por el Cambio, que representa el macrismo, eligió a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich como su candidata. Por su parte, el partido del oficialismo, Unión por la Patria, eligió al actual ministro de Economía Sergio Massa para ser el candidato presidencial.